Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta, católico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alberto Manzano. En un momento nos acompaña el Padre Arturo Horta. Nos da gusto saludarles a todos ustedes esta noche. Estamos a sus órdenes en Koinonia Radio, en el 800 de AM. Por supuesto, en el 608-3652 para todas sus aportaciones, sus comentarios, peticiones de oraciones y demás. Nos encuentra también en www.tjcatólico.com y por supuesto puede recuperar nuestros programas en YouTube y sus mensajes en Face de un servidor, Alberto Manzano, o en el Twitter de el Padre Arturo Horta, que está casi llegando por aquí. Los saludamos. Buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos en vivo aquí en este programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad, ¿verdad? Oye, fíjate que pues venimos muy emocionados el día de hoy porque fuimos muy bien tratados por Rafita en el Chance Bistro. Oye, qué buen vino sirven allí. Muy rica la cena, está muy rica la cena, le agradecemos y realmente esperemos que siga con el éxito como sigue, ¿verdad? Claro que sí, un buen lugar para pasar una buena tarde, una buena noche con una buena cena, una buena comida. Pues hoy tenemos bastantes cosas que comentar, fíjate, creo que Tijuana se está sacudiendo un poco por la violencia, pero la violencia no nada más es Tijuana, sino también en otras partes del mundo. Hay noticias que nos impactan demasiado, pero sobre todo quisiera yo que nos enfoquemos más que nada no en esas noticias que tanto nos alarman y que tanto nos escandalizan, sino por el contrario, en la bondad de Dios para mantenernos un poquito en paz, a pesar de a que podamos entender que algunas cosas pues realmente suceden porque no todos sabemos convivir y no sabemos poner en práctica ese amor de Cristo. Sí, por supuesto, los invitamos a todos ustedes para que nos escuchen. El tema del día de hoy es un tema muy bonito, muy interesante, que trata sobre la Sagrada Escritura. Vamos a meditar, a reflexionar un poquito sobre la carta de Santiago, pero también comentarles que si bien es cierto que este próximo domingo en la segunda lectura dentro de la liturgia de la palabra vamos a comenzar a reflexionar la carta de Santiago, pues terminamos la carta también ya el domingo anterior, la carta a los Efesios, y esta carta a los Efesios es una carta muy interesante, es una carta de mis favoritas porque es una carta que invita a ser una persona de calidad humana, invita a ser una persona donde debemos de cuidar las relaciones humanas, a ser personas, pues como dice el mismo San Pablo en la carta, sean siempre amables, siempre, o sea, es difícil, ¿verdad? Es dificilísimo siempre ser amable porque pues somos seres humanos, de repente nos pueden violentar, de repente nos pueden enojar y enojados pues es dificilísimo, pero la invitación de parte de San Pablo, ahí está, sean siempre amables, humildes, y dice él, y sopórtense mutuamente con amor. Y sopórtense mutuamente con amor. Como que San Pablo sabía muy bien de las diferentes personalidades de los seres humanos, sabía perfectamente que no todos somos iguales, que hay diferentes caracteres y de que pues debemos de respetar al otro, ¿verdad? No somos moneditas de oro,
Siempre habrá alguien en la familia que, Dios mío, aquí viene siempre habrá alguien, el vecino ahí que es un poquito tenso, siempre habrá algún colaborador de trabajo que también pues podremos tener algunas adversidades con él. Por eso esta invitación de San Pablo, ¿verdad? Y sopórtense mutuamente con amor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ténganse paciencia unos a otros. Es lo que significa, ¿verdad? Fácil y corto. Fíjate que a mí lo que me gusta de esta epístola que vamos a empezar a recorrer está junto con otras 6 cartas que están denominadas como las cartas católicas. Es decir, las cartas universales. Las cartas que no están escritas específicamente para un pueblo o comunidad en particular, sino para todos. Junto con la de Santiago están las cartas de Pedro y las cartas de Juan y una carta de Judas. Sí, por supuesto, indudablemente que la Sagrada Escritura dentro del Nuevo Testamento es fabulosa. Y yo creo que a veces dentro de la liturgia de la palabra, los domingos y entre semana, se centra uno mucho en el Evangelio. Sí. Y sí es muy importante, me parece a mí, rescatar las cartas, porque a veces hay tanta información, tanta revelación divina dentro de las cartas que las olvidamos. Cierto. Se nos olvida que tenemos una serie de aprendizajes ahí porque precisamente la carta de Santiago nos está dando una serie de enseñanzas de vida, una serie de recomendaciones propias para poder llevar el día a día. Sí, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Por eso no sé si te habrás fijado que estos domingos dentro de la liturgia de la palabra, como que el centrarse en las cartas ha sido algo prioritario dentro de la parroquia San Juan Bautista. Ciertamente, además, bueno, de hecho, con el día a día también hemos ido centrando, fuimos centrando a la comunidad precisamente en el mensaje del Evangelio que era Cristo revelándose como el alimento para todos, y entonces teniendo claro eso, pues tuvimos esa oportunidad de centrarnos en el análisis de estas epístolas que nos ayudan a entender un poquito más nuestra realidad, porque precisamente las epístolas ya nos van haciendo encaminarnos hacia nuestro diario vivir y hacia la aplicación del propio Evangelio. Sí, por supuesto. Y yo creo que pues vamos entrando a esta carta de Santiago, que es una carta, mis queridos hermanos, que se va a reflexionar estos próximos domingos dentro de la Santa Misa. Estos próximos domingos dentro de la Santa Misa, en la segunda lectura, ustedes van a checar muy bien lo que es la carta de Santiago. Y esta carta de Santiago es una carta muy cortita, demasiado corta, igual que la carta a los Efesios. Es una carta que tiene 5 capítulos. Es una carta que ustedes pueden leer en aproximadamente 1 hora y media, despacito, por supuesto. Sí, claro, pero sin embargo es una escuela de vida precisamente, la carta de Santiago, Sí, y podríamos decir que esta carta de Santiago, mira, ha habido muchas especulaciones alrededor de esta carta. Por ejemplo, Lutero no apreciaba esta carta, no la quería. Lutero realmente ponía en duda la revelación de esta carta de Santiago. Él decía, es una carta de paja. Así lo expresaba y así lo expresa la historia dentro de la vida de Lutero. Es una carta de paja, decía Lutero. Muy mal porque
según él valoraba mucho la Sagrada Escritura, según él valoraba mucho la palabra de Dios, y es una carta que está dentro de la palabra de Dios, y realmente pues es así como para poner en tela de juicio esta situación que él ponía alrededor de esta carta. O sea, fíjate que a mí lo que me llama la atención, uno en el día a día va refrescando precisamente algunos aprendizajes, y el lunes pasado recordábamos a San Bernardo, ajá, que tenía otro nombre antes de ser llamado por el Señor, igual que Pedro, que antes era Simón, y Santiago también. uh-huh. Santiago era Jacobo. Y Jacobo viene prescrito desde el Antiguo Testamento, viene entre tantas profecías, y Santiago viene precisamente a cumplir también su misión, una misión de hablar y revelar cuál es la voluntad del Señor. Sí, por supuesto. Y aquí situar a Santiago, ¿cuál es el Santiago que realmente escribió esta carta? Recordemos que dentro de los apóstoles hay 2 Santiagos. Sí. El hijo de Zebedeo. Y indudablemente hermano de Juan. Y situar cuál fue el Santiago es difícil. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. La Escritura nos ubica 4, de hecho, fíjate. Porque aparte nos nombra al papá de Judas, Tadeo. Nos invoca también a un hermano de Juan, ¿verdad? O sea, es interesante. Vamos a la pausa y enseguida continuamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Es un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Vamos a continuar. Precisamente estábamos hablando sobre los orígenes de Santiago y cómo aporta él precisamente una forma de vida en su epístola, que va dirigida precisamente, comienza a las 12 tribus que están, nos dice a las 12 tribus que están dispersas, dice él. Así que no es nada más para un pueblo, decíamos. Seguramente hace referencia a los judíos que se llaman fuera de Palestina. Así que esta es una primera introducción. No se puede determinar la fecha, pero probablemente está escrita hacia el año 62 después de Cristo. Sí, posiblemente. Sin embargo, la autoría también hay que decirlo. El escritor, como dices tú, se hace llamar simplemente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús tenía 2 apóstoles llamados Santiago. Pero hay que decir aquí que es poco probable que cualquiera de ellos escribiera la carta. Hay un apóstol, Santiago, hijo de Zebedeo, que fue martirizado alrededor del año 44 después de Jesucristo. Eso sería muy temprano para que hubiera sido el escritor, dicen algunos teólogos. Sin embargo, el otro apóstol, Santiago, hijo de Alfeo, no es prominente en el registro de las Escrituras y muy poco se sabe sobre él. Pero por el contrario, ¿no? La evidencia apunta a Santiago, el hermano de Jesús, a quien Jesús evidentemente había hecho una aparición especial después de su resurrección, como se describe en el Nuevo Testamento. Santiago fue prominente entre los discípulos, y el escritor de la carta de Santiago identifica a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesús. Sin embargo, aquí hay que descifrar la palabra hermano. Sí. La palabra hermano pues significa muchas cosas. Hermano en la fe,
O sea, sobre todo, ¿verdad? Hermano en la fe, todos somos hermanos en la fe. Y la palabra hermano, pues indudablemente hasta significa primo, correligionario, algún pariente muy lejano, Sí. etcétera, ¿verdad? Lo interesante aquí sería todavía además pensar y analizar que esta carta fue reconocida hasta casi el año 400 como un documento legítimo. Fue decretada canónicamente en el año 397. Fíjate, es muy interesante. Dice que algunas comunidades ya la reconocían desde antes. Sin embargo, hasta ese año fue cuando fue reconocido canónicamente. Sí, lo que pasa es de que hay unos aspectos muy importantes para reconocer un libro si es revelado por Dios. Y uno de ellos es indudablemente quién es el autor. El autor es fundamental para saber si un libro fue revelado por Dios. Y el otro aspecto es si fue usado por la misma comunidad cristiana. Cierto. Es decir, es un libro que la comunidad cristiana lo recibió, lo acogió. Es un libro que la misma comunidad cristiana lo leía, lo meditaba y decía, sí, es cierto, lo que dice aquí yo lo viví, lo que dice aquí yo lo pasé, lo que dice aquí incluso mi hermano me contó, etcétera. O sea, son aspectos fundamentales para reconocer si realmente un libro fue revelado por Dios. O sea, vamos a poner por ejemplo un evangelio. El evangelio, por ejemplo, de San Mateo. Sí. Vamos a decir, bueno, ¿quién escribió el evangelio de San Mateo? Bueno, pues por lógica. Y decimos, entonces él vio las cosas. Efectivamente, él vio las cosas. Él anduvo con Jesús. Efectivamente, él anduvo con Jesús. Fue un evangelio que fue reconocido por las primeras comunidades, que fue meditado por las primeras comunidades. Efectivamente fue meditado, reflexionado por las primeras comunidades, y son aspectos que dicen tú, bueno, son fundamentales para reconocer la canonicidad, para reconocer que es un libro revelado por Dios. De hecho, precisamente porque encontraron la concurrencia de las ideas, que algunos podrían pensar que es una colección de proverbios, y sin embargo el contenido del libro de Santiago tiene una serie de elementos que nos conducen hacia la práctica de una fe viviente y una práctica de honor al Señor. Nos dice, por ejemplo, una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Una fe viviente obedece la palabra de Dios. Una fe viviente motiva la práctica de la imparcialidad. Y así nos va diciendo una serie de ideas que nos van dando el contexto de cómo vivir nuestro cristianismo. Sí, y ya metiéndonos a lo que dice la carta de Santiago, pues en el primer capítulo nos pide paciencia en las pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Es una invitación, una exhortación a ser pacientes. Eso es el capítulo primero, uh-huh. Del versículo 2 al 12. Sí, incluso muy interesante cómo nos comenta en el versículo 27, dice, la religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto, en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Y ciertamente la Iglesia Católica ha sido muy cautelosa en la pastoral social. Sí, claro. La pastoral social, que es muy fuerte dentro de la Iglesia Católica, pero no le gusta hacer publicidad. Sí. Si nosotros contáramos cuántas despensas, por ejemplo, aquí en Tijuana se reparten en todas las parroquias, es una cantidad considerable. Cierto.
es muy grande. Sin embargo, a la Iglesia Católica no le gusta hacer publicidad. Sí. La Iglesia Católica como que adopta muy bien la doctrina de la prudencia, de ayudar, sin decir que estamos ayudando, pues. Precisamente ese pasaje que comentaste, el versículo 27 del primer capítulo, es, diríamos, el tercer argumento de Santiago, que es referente a la palabra de Dios y sus frutos. Sí, por supuesto. Es muy interesante. El segundo es la tentación, la firmeza ante la tentación. De hecho, es muy específico, fíjate, y muy ilustrativo el libro de Santiago. Sí, y luego en el capítulo segundo, muy bonito, nos dice tratar iguales a pobres y a ricos. Dice, hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencias entre personas. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias, y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen, tomen este asiento que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen, quédate de pie, o bien siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencias y discriminar con criterios pésimos? Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian. Sin embargo, son los ricos quienes los aplastan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. ¿Y no son ellos los que blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes? Obran bien cuando cumplen la ley del reino, tal como está en la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencias entre las personas, cometen pecado y la misma ley los denuncia como culpables, dice. Muy interesante. Desde el capítulo del versículo primero hasta el 13 aproximadamente, sí, que nos habla de la imparcialidad entre las personas, que es precisamente su cuarto argumento. Totalmente. Es precioso, Y es uno de los temas que trata Santiago, de ser justos, de tratar igual a todos los seres humanos, tratarlos igual. Es decir, en síntesis, Santiago, la palabra de Dios nos dice, todos los seres humanos somos iguales. No importa si es millonario, no importa si es pobre, si es muy humilde, todos somos iguales, trátalos por igual. Y muy bonito, en el capítulo 14, dice, la fe se demuestra con obras. Sí, la realidad de las obras. Ese es uno de los temas principales de la carta de Santiago. Sin embargo, yo creo que volvemos. Sí, vamos a ir a la pausa y todavía alcanzo a dejar un saludo. Fíjate que me tienen sorprendido las personas que nos están recuperando vía YouTube. Son bastantes. Y nos hacen muy buenos comentarios porque como que se dan más tiempo de saborear el programa. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Estamos meditando, reflexionando la carta de Santiago, un libro del Nuevo Testamento. Y uno de los temas principales, Alberto, que toca la carta de Santiago es la fe, sí, demostrada con obras. Y dice así, es el capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? Qué interesante, ¿eh? ¿De qué le sirve? Dice, ¿acaso lo salvará esa fe?
Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Dice, lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Qué interesante. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Y luego el versículo 24 dice muy bonito, así como haciendo una síntesis: entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Este versículo 24 es fabuloso. Sí. Es capítulo 2, versículo 24. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Así lo dice precisamente, las obras como evidencia de la verdadera fe. Lo hemos leído en el tiempo cuaresmal, se lee demasiado precisamente este pasaje, porque estamos llamados precisamente a seguir ese mandato del Señor, y la principal obra es la obra del amor. Entonces, este capítulo segundo es muy interesante, muy profundo. Pone quizás uno de los dedos en la llaga. Y va delimitando, fíjate, ya vamos ahorita en el quinto argumento, que es precisamente la realidad de cada persona que produce fruto para el Señor. Y yo creo que vamos enseguida hacia el control que produce nuestro hablar. Sí. Sin embargo, hay que decir lo que dice el versículo 26. Así también la fe que no produce obras está muerta. Es como el retoque, así el cierre que hace Santiago, ¿verdad? Sí. Así también la fe, así también la fe que no produce obras está muerta. Y luego el tema que tú dices, ¿verdad? Pecados de la lengua. Sí. Dice, el que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona, dice Santiago. Poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo y metemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. Es cierto, la lengua es un fuego y es un mundo de maldad. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y hechos, son dominados por la raza humana. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. La lengua es un veneno mortal. Qué interesante, sí. Lo dice Santiago. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hecho a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo sobre dará agua dulce.
está poniendo el dedo, Hijo. llega tal cual, ¿eh? Realmente nos detiene. Vale la pena saborear precisamente La lengua. esta carta de Santiago, porque nos va ubicando realmente lejos de hipocresías y de falsas simulaciones. Nos va diciendo precisamente que nuestra actitud tiene que ser otra. Nos habla precisamente en este capítulo 3 del poder de las palabras y cómo enseguida nos va centrando precisamente en cuidar. Nos dice, si tienes problemas con tu boca es mejor no pretender ser maestro. Al menos por el momento, dice. ¿Por qué? Porque realmente con nuestras palabras llevaríamos a todos a la perdición. Sí, realmente es una invitación a controlar la lengua. Como dice el mismo Santiago, quien controla la lengua es capaz de controlar todo su cuerpo, porque el órgano más difícil de controlar es la lengua. Sí, pues estamos hablando de las maldiciones, estamos hablando del chisme, estamos hablando de tantas cosas injustas que cometemos con la lengua. Por eso San Pablo le dedica este tema a la lengua. Quien controla la lengua es capaz de estar al frente de todo su cuerpo, de controlarlo. Y es muy cierto, el órgano más difícil de controlar es la lengua. A todos se nos suelta, a todos. Fíjate cómo la síntesis dice, la lengua, sí, la lengua dice, ese mundo de injusticia es un fuego. Y dice, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Es la única que no puede refrenarse. Un mal que no cesa, llena de veneno mortal. ¿Cómo dice las lenguas vituperantes? Ajá. ¿Por qué? Porque realmente es con lo que más podemos dañar a las personas. Sí. Es una invitación total, insisto, a ver el qué y el cómo. Y para resolverlo, enseguida nos invita a Santiago a pedir algo. Oh Dios, es mucho pedir, digo yo. Pedir sabiduría. Sí, el capítulo. Y esa sabiduría la obtendríamos precisamente a través de el análisis de aquellos que son sabios y entendidos. Sí, realmente dentro de este capítulo 3, el versículo 3, toca este tema, como tú dices muy bien, la verdadera sabiduría. Dice, así que eres sabio y entendido, si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Qué bárbaro, hijo, qué bárbaro. Dice, pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que esa sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos de todo lo bueno. Sí, nos plantea realmente la sabiduría de Dios es la práctica de sus verdades y la sabiduría del mundo el conocimiento secular. Sí. Y nos dice que pedir sobre todo la sabiduría a Dios. Sí. Nos va enmarcando realmente. Sí, por eso hay que decir algo que es fundamental. Hay una frase en latín que dice lex injusta non ex lex, que al español significa una ley injusta no es verdadera ley. Cierto. Y por arriba de la ley humana está la ley divina, definitivamente. Los seres humanos podremos sacar leyes que son muy humanas y bueno, pues ahí están, pero por arriba de esa ley siempre va a estar la ley divina y eso es un hecho.
Santiago nos invita pues a reconocer que la sabiduría, la fuente de la sabiduría realmente es Dios, que nos da la sabiduría a todos sin excepción y sobre todo que es generoso para darla. Vamos a la tercera pausa, regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos están sintonizando. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y estamos meditando, reflexionando una carta muy bonita de la Sagrada Escritura. Es una carta de mucha enseñanza. Es una carta que Lutero incluso no apreciaba, no quería. Según él, que quería, amaba la Sagrada Escritura. Según él, que la vida estaba centrada en la Sagrada Escritura, y él lo expresó así, que la carta de Santiago era una carta de paja. Así lo expresó él, Lutero. Y es una carta preciosa. Es una carta que, como hemos venido meditando, reflexionando, pues nos invita a estar en la justicia, a tratar a todos por igual, a no dar un trato especial a los ricos, sino a todos por igual. Nos invita, nos exhorta a también demostrar nuestra fe con obras. Hay que demostrarla con obras. Nos dice Santiago cómo el hombre es justificado también mediante las obras. Sí. Es curioso cómo San Pablo expresa mucho de una manera especial en la carta a los romanos. Somos justificados mediante la fe. Sí. Y Santiago hace el equilibrio muy bonito, que no solamente mediante la fe, sino mediante las obras también somos justificados. Y por supuesto también Santiago tocando el tema de la lengua, que es un tema muy bonito, es un tema que nos hace meditar, reflexionar, a tener control de la lengua, a que no se nos suelte, a hacer los chismes, a no hablar de más, a no hablar mal de las personas, etcétera. Y concluye muy bonito Santiago diciendo, ¿va? Quien controla la lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Así pues, vamos, ya casi nos lo echamos el librito de la carta de Santiago, y estábamos precisamente comentando en el capítulo 3, versículos del 13 al 18, nos habla acerca precisamente de cuando el hombre sabio, entendido, se pone a las manos de Dios, recibe realmente sabiduría. Y vamos a entrar hacia el capítulo 4, que el capítulo 4 nos dice Santiago en su argumento, dice, cuando te enfrentas al mundo, realmente lo que reconoces es la sumisión y la obediencia de Dios. Sí, por supuesto, muy interesante. Como nos dice, por ejemplo, en el versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Hermanos, dice, no se critiquen unos a otros. Retoca una vez más el tema de la lengua aquí en el versículo 11, como cosa curiosa. En el capítulo 4, versículo 11, una vez más saca Santiago a reducir el tema de la lengua. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirla? Uno solo es juez,
aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Se refiere a Dios, pues. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Ahora, les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año. Haremos buenos negocios y obtendremos ganancias, pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro? Pero no, están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. El que sabe, pues, lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Qué interesante versículo. Capítulo 4, versículo 17 es Santiago. El que sabe, pues, lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. De ahí nos va invitando ya sobre todo también a algo que nos cuesta tanto trabajo, que es a ser pacientes. Nos invita precisamente a no resistirnos a los opresores, a seguir el ejemplo precisamente nos dice de Job, para que realmente en esa sumisión, en esa paciencia, podamos permitir que sea Dios mismo quien se manifieste. Sí, por supuesto. El capítulo 5, muy interesante, que toca el tema de la riqueza. Dice, ahora les toca a los ricos, lloren y lamentense porque les han venido encima desgracias. Yo siempre he comentado, en la riqueza no está la felicidad. Y vamos a demostrarlo. ¿Por qué hay tantos ricos y millonarios que están tristes, deprimidos? ¿Por qué hay ricos y millonarios que se han suicidado? ¿Por qué? Bueno, pues conclusión, porque el dinero no da la felicidad, eso es un hecho. Por eso dice muy interesante Santiago, ahora les toca a los ricos, lloren y lamentense porque les han venido encima desgracias. Es cierto. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego les devora las carnes. ¿Cómo han atesorado si ya estamos en los últimos días? Dice, el salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placeres en este mundo y lo pasaron muy bien, mientras otros eran asesinados. Condenaron y mataron al inocente, pues, ¿cómo podía defenderse? La injusticia, pues. Fíjate que este libro de Santiago, esta carta de Santiago, tiene muchos propósitos muy interesantes, sobre todo porque nos va dando una luz del qué y el cómo. Pero lo que más me gusta es que precisamente hasta para terminar la epístola, agrega unos consejos finales, donde enmarca principalmente la oración. Sí, incluso no solamente la oración, sino el sacramento de la unción de los enfermos. Sí. Esta carta de Santiago, ahí está instituido el sacramento de la unción de los enfermos en comunión con el Evangelio de San Marcos, también que trae unas citas bíblicas. Aquí lo vemos el versículo 14 al 16. 13, desde el 13. ¿Lo podemos oír? Sí, dice desde el 13, dice, ¿hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Hay alguno entre ustedes desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos o a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante y si ha cometido pecado, se le perdonará. Aquí está el fundamento del sacramento de la unción de los enfermos, desde el 14. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará
la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado se le perdonará. Hay que decir algo alrededor de este sacramento de la unción de los enfermos, que son 3 efectos. Es decir, si un sacerdote va y administra el sacramento de la unción de los enfermos a alguien, ¿qué pasa? Bueno, pues en primer lugar da fortaleza en la enfermedad. Es sobre todo ese efecto, ¿verdad? Da fortaleza en la enfermedad, purifica, y si la situación se agrava, ayuda a bien morir. Ayuda a bien morir son los efectos que da este sacramento de la unción de los enfermos. Santiago termina diciéndonos acerca de la eficacia de la oración. Y nosotros terminamos diciéndoles a todos que tengan una bellísima noche, acompañados sobre todo de la presencia de Dios en sus vidas y en sus familias. Sí, por supuesto, que descansen todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.